Dividendos cada mes con rendimientos de alrededor del 10%. El ETF Infracap US Preferred Stock ETF, con el símbolo PFFA, ofrece dividendos mensuales con rendimientos de alrededor del 10%. En este video, exploraremos por qué seleccioné este ETF sobre otras opciones disponibles y mis predicciones para su futuro como una inversión ideal para generar ingresos constantes, especialmente para aquellos jubilados o buscando un flujo de ingresos constante. La descripción del ETF de acciones preferentes de Infracap es realmente simple. El fondo, según su sitio web, utiliza una cartera de valores preferentes emitidos por corporaciones estadounidenses con una capitalización de mercado de más de 100 millones para buscar ingresos actuales y, secundariamente, apreciación de capital. La hoja de datos del ETF enumera 3 características principales: énfasis en los ingresos, gestión activa y mayor exposición mediante el uso de una pequeña cantidad de apalancamiento para mejorar los ingresos actuales y el beta de la cartera. Un año y medio antes de la pandemia y los subsiguientes aumentos en las tasas de interés, en 2018, se introdujo PFFA como un ETF de acciones preferentes relativamente nuevo. Ahora hay alrededor de 20 ETF de acciones preferentes disponibles, con PFFA ubicándose en el medio del grupo en términos de activos bajo gestión. Si no estás muy familiarizado con las acciones preferentes, permíteme darte una breve introducción. Las acciones preferentes, al igual que las acciones ordinarias, son esencialmente acciones de propiedad en una empresa. Sin embargo, las acciones preferentes difieren mucho de las acciones comunes por varias razones, lo que las convierte en excelentes inversiones para los inversores de ingresos. Los titulares de acciones preferentes realmente tienen una prioridad más alta en cuanto a dividendos y liquidación de activos, como puede verse cuando se observa la prioridad de los accionistas. Como su nombre lo indica, los dividendos para los accionistas preferentes deben pagarse antes que cualquier pago a los accionistas comunes. Además, en caso de quiebra de la empresa, los accionistas preferentes tendrían prioridad sobre los accionistas comunes para cualquier activo restante. AGNCO es un buen ejemplo de una acción preferente. Su precio de las acciones ha sido principalmente estable, con caídas ocasionales en respuesta a eventos como aumentos en las tasas de interés y pandemias. Esto se debe a que las acciones preferentes a menudo se negocian al valor nominal. Su rendimiento de dividendos de alto pago también es extremadamente consistente. Por lo tanto, las acciones preferentes suelen ser excelentes inversiones para cualquier persona que busque generar ingresos. Dado que la mayoría de las acciones preferentes individuales en sí mismas no tienen volúmenes de negociación particularmente significativos, creo que es mejor invertir en ETF de acciones preferentes o fondos cerrados. Puede correr el riesgo de no poder vender todas sus acciones si lo necesita, al menos no de inmediato, si desea acumular una participación considerable. Esto se conoce como riesgo de liquidez, y las acciones preferentes son susceptibles a él, ya que son inversiones típicamente menos apreciadas. Dado que las acciones comunes tienen la oportunidad de aumentar de valor y pagar dividendos más altos que las acciones preferentes, que son principalmente fijas en ambas áreas, la mayoría de los inversores prefieren las acciones comunes de una corporación. Sin embargo, como hemos visto con muchas empresas que tienen acciones preferentes, estas mismas empresas también pueden experimentar disminuciones significativas en el precio de sus acciones y una reducción en sus dividendos. Recuerda que los fondos cerrados o los fondos negociados en bolsa son las opciones ideales si decides mantener este tipo de inversiones. Entonces, ¿qué distingue a PFFA de otras opciones disponibles como el ETF preferido de Invesco y el ETF de valores preferidos e ingresos de ISARES? Aunque los inversores interesados en ingresos deberían considerar estos otros fondos, PFFA me atrae por su enfoque de inversión. Este ETF hace más que simplemente poseer una selección de acciones preferentes, como la mayoría de los otros ETF. Para empezar, PFFA ha podido ofrecer un dividendo considerablemente más confiable y constante. Puedes observar que el ETF de Invesco paga un dividendo diferente cada mes al mirarlo. El ETF preferido de ISARES opera de manera similar. En contraste con PFFA, que es mucho más predecible, así es como operan en realidad todos los demás grandes ETF preferidos. En su sitio web, la empresa describe su procedimiento de inversión. Según la declaración, el primer paso evalúa las inversiones potenciales en función de una serie de factores importantes, como la posición competitiva de una empresa,
Su capacidad percibida para obtener un alto rendimiento sobre el capital, su estabilidad y confiabilidad de rentabilidad pasada y futura, su capacidad esperada para generar efectivo por encima de sus necesidades de crecimiento y su acceso a capital adicional. Es crucial recordar que PFFA es un fondo gestionado activamente por un equipo de personas que eligen las acciones que lo componen utilizando una metodología diferente a la de los fondos indexados. Tienen criterios ligeramente menos estrictos sobre lo que puede entrar en su fondo que otros ETF recomendados, lo cual es otro punto que considero importante mencionar. Parece que el único requisito que tienen es que el valor de mercado de la empresa sea al menos de 100 millones, los índices de otros fondos suelen tener estándares más estrictos. Como suele ser el caso con los ETF gestionados activamente, PFFA tiene una tasa de gastos más alta, lo cual es una desventaja lamentable. Incluso para un ETF gestionado activamente, la ratio de gastos del 2.52% del fondo es indudablemente alta. En segundo lugar, como suelo decir, no hay nada malo en pagar un poco más por una inversión si funciona para ti y tus propias preferencias. Como inversor de ingresos, sostendría que valdría la pena invertir en un ETF o un fondo cerrado si pudieran generar consistentemente dividendos mensuales sustanciales. La segunda etapa para este fondo suele ser subponderar o eliminar valores preferentes llamables que muestren una relación de rendimiento a la llamada baja o negativa, pero en última instancia, todo esto es una cuestión de opinión personal. El rendimiento que un accionista preferente obtiene si sus acciones se mantienen hasta la fecha de llamada, que cae antes de que las acciones maduren, se conoce como la relación de rendimiento a la llamada. Si una acción preferente tiene una relación de rendimiento a la llamada baja o negativa, puede ser posible eliminarla del mercado antes de que madure. El equipo de gestión modificará su cartera para eliminar la tenencia o disminuir su exposición a ella porque se anticipa que recibirán un rendimiento reducido en estas posiciones como resultado. El tercer paso implica el uso de apalancamiento para aumentar potencialmente la exposición de la cartera. Sin embargo, esta es una inversión más arriesgada que otros ETF preferidos porque el apalancamiento puede aumentar tanto las pérdidas en tiempos difíciles como amplificar las ganancias en tiempos buenos. Dado que las acciones preferentes y los bonos están valorados de manera similar debido a las altas tasas de interés, la mayoría de las acciones preferentes de acciones están actualmente infravaloradas. Cuando las tasas de interés finalmente comiencen a disminuir, las acciones preferentes deberían aumentar de valor. Sin embargo, aún puede pasar un tiempo antes de que realmente veamos recortes en las tasas de interés, lo que hace que las inversiones preferidas sean más atractivas en este momento. El último paso implica el uso de estrategias de superposición de opciones que se centran principalmente en generar ingresos adicionales actuales. Así es como PFFA genera un rendimiento significativamente más alto y, por el momento, es el ETF preferido de mayor rendimiento. Actualmente tiene 185 posiciones en su cartera, con sus 10 principales tenencias representando aproximadamente el 30% de la cartera. Esto es significativamente menos que los ETF preferidos más grandes, como este de ISARES, que tiene más de 400 tenencias. Ese será otro factor a tener en cuenta. PFFA es un fondo que asume inversiones de menor riesgo y agrega un poco de riesgo adicional para generar un rendimiento de dividendos más alto. Muchos también se han estado preguntando sobre la clasificación fiscal de los dividendos. Al final, será una combinación de calificados, no calificados y retorno de capital, dependiendo de cómo esté grabada cada empresa incluida en este ETF. En resumen, el ETF de acciones preferentes de InfraCap, PFFA, ofrece una estrategia sólida para invertir en acciones preferentes, priorizando los dividendos y proporcionando estabilidad en el precio de las acciones. Aunque puede no ofrecer un gran potencial de crecimiento del precio de las acciones, es una opción atractiva para quienes buscan ingresos mensuales confiables, ya sea para la jubilación o para construir un flujo de ingresos constante. Considera PFFA como parte de tu cartera si valoras la estabilidad y los dividendos consistentes. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.